Bien mo, bibaro moyo, bikuru fas, bivan wagiba. Bien mo, bibaro moyo, bikuru fas, bivan wagiba. Devene nena no wa, devene nkuma no wa, biatoba mo bunya vowa. Sikola so giri, Gabina morumbo kolerinyu, morata giri mu. A San José muanemu. Maye boya, Sevene bia girane, ibangana fubo jomebo. Sevene bia girane, ibangana fubo ganolu. Creo que el color de la sangre, negros aquí sobra. Que ese color verde azul, epopeyas. Si somos hermanos, ¿por qué hacer sombra? No existe plato principal, nadie come sobras. Eso es troll, hacer fiesta de fiesta con tanta sopa. La necesidad hace necesidades, mofoca. Si estás conmigo, pues arriba papa, esto es Cat Devo Mix. Yo no a la cuarta. Si eres de Misión San José, eres mi hermano, aísla la brujería y estréchame la mano. Es que somos uno en este camino. Tú y tú y tú y tú, círculo cerrado. No hay división que valga, humildad lo primero. Más marzos quiero pasar. Misión San José es un pueblo ubicado en la región continental de Guinea Ecuatorial. Tiene sus raíces profundamente entrelazadas con la historia de la evangelización de África. Fundado por los misioneros españoles en la primera mitad del siglo XX, su origen se remonta a la llegada de la Iglesia Católica a la región, que a través de su labor de evangelización dio forma a muchas de las comunidades que hoy conforman el país. El pueblo de Misión San José fue establecido en 1930 como parte de los esfuerzos por difundir el cristianismo en la zona, en un contexto en el que Guinea Ecuatorial vivía bajo la influencia colonial española. Los misioneros, principalmente la congregación de los misioneros de la Claretiana, eligieron este lugar estratégico debido a su ubicación geográfica y su potencial para ser un punto central de irradiación religiosa y cultural para las comunidades vecinas. El nombre Misión San José rinde homenaje a San José, el patrono de la familia y trabajador, reflejando los valores cristianos que los misioneros buscaban impartir a la población local. A lo largo de los años, el pueblo se desarrolló no solo como un centro de fe, sino también como un referente cultural, social y educativo. Desde sus primeros días, Misión San José se convirtió en un lugar de encuentro para diferentes etnias y comunidades, que aunque poseían diversas tradiciones, encontraron en el cristianismo un camino común hacia la interacción y la cohesión social. Hoy en día, Misión San José sigue siendo un símbolo de la historia religiosa y cultural de Guinea Ecuatorial, llevando consigo el legado de aquellos primeros misioneros y el testimonio de una comunidad que, a través de los siglos, ha mantenido viva su fe y sus tradiciones. Conozcamos un poco más de cerca la historia de Misión San José, desde su fundación hasta las tempranas manifestaciones. Antes de 1886, durante el colonialismo, el pueblo llamado ahora San José era conocido como una aldea indígena, nominada por nuestros ancestros brujería, conocido en nuestra lengua materna como Mbo, un nombre que hacía referencia a una sociedad centrípeta y centrífuga en relación a su organización sociocultural y caracterizada por su astucia y fuerza de protección de los diversos ataques procedentes de los pueblos indígenas vecinos suyos. Aquella habilidad innata, la subsistente valentía e intuición que guardaban en el proceso de llevar al descubierto la idea guerrera de los posibles ataques, hizo que sus contrincantes, al no lograr entender tal astucia nominal, les bautizaran entonces con el epíteto Mbo, brujería, que no erra sino la intuición revelada y la inteligencia utilizada en las concepciones de estos. Otra versión muy moderna, narrada por el doctor Longino Sesen en su libro La familia perfecta, remonta a los orígenes del nombre Mbo, resumido en la hostilidad que tuvieron los cuñados de Nkwamibwe, un hombre piadoso de la tribu Mbo, acusado de haber sido cómplice de la repentina muerte de su esposa. Los hermanos de esta, no sabiendo asimilar dicha pérdida, prometerían una venganza al piadoso,
al que bautizaron con el epíteto Mbo, brujo, que no era, sino el desconocimiento de las causas de la muerte de su hermana. Y este será el nombre que adoptarían los pueblos vecinos cuando hacían alusión a la pequeña aldea, conocida hoy como San José. Resaltemos que la historia de Guinea Ecuatorial y sus particularidades antes del contacto con los europeos es bastante desconocida, aunque el arte tribal sugiere una rica herencia cultural. La arqueología ha encontrado en nuestro territorio características que comparte con Gabón, país vecino, restos culturales de una antigüedad al menos 9.000 años. Se cree que los primeros pobladores fueron los pigmeos. Por esta razón, resulta difícil detallar con absoluta certeza los principales gérmenes de estos enfrentamientos, pero ha llegado a nosotros algunas leyendas de transmisión oral que han resaltado las causas que ocasionaban estas pugnas y, en gran parte, eran acontecimientos de abierta hostilidad cuyas causas podían ser la disputa de tierras, el agua, los pastizales, bosques determinados de caza, la sal, la disputa de reinos autóctonos, el liderazgo político, entre otros. Estas guerras a menudo forzaron a comunidades enteras a migrar para escapar de la violencia. Este pudo haber sido el caso de Nkwame Bue, el primer ambón, que se instaló en Alum, fundando para ello una nueva aldea, pionera de la futura reagrupación del pueblo hoy conocido como San José. La sociedad estaba organizada en clanes, anteponiendo la jerarquía familiar y toda su estructura. Esto dio paso al aumento rápido de sus sociedades, porque la riqueza se concebía por el número de hijos y nietos que albergaba una familia. El objetivo era mantener el apellido familiar, su hegemonía y su prestigio, y transmitir estas enseñanzas a las futuras generaciones, siendo también su economía una economía de subsistencia, basada en la agricultura, la pesca, la caza y el trueque. No podemos pasar desapercibidos sin mencionar, de hecho, un elemento tan importante e imprescindible, común en toda la cultura Fang y característico en nuestro contexto, cuál es la religión, cómo vivía el hombre del pueblo de Mbo, su relación con el misterio. Nuestros antepasados del pueblo Mbo, actual San José, guardaban una religión animista muy rica y poderosa. Eran monoteístas, creían en el poder absoluto de Zamaya Mbe, que significa aquel que todo lo puede y vive eternamente. Era la referencia clara de Dios del hombre Fang. ¿Cómo se definía el comportamiento de este en relación con el misterio? He de presentar algunos elementos basados en el buen entendimiento de la fenomenología de la religión y de los cuales me he servido para explicar la relación de nuestros antepasados en el misterio. Y para ello conviene recoger dos acontecimientos importantes que en una visión más antroposociológica pueden demostrar el comportamiento del hombre Fang, de mis antepasados en concreto, en relación con el misterio. La primera es una ética tradicional. El nombre que se conserva es la tradición, aquella ética marcada en la comunidad del pueblo de nuestros antepasados, un ordenamiento jerárquico en el sentido más estricto, acompañado de elementos, leyes y normas que caracterizaban su sociedad. Algunos valores característicos de esta ética aparecen y o coinciden en varias de las concepciones religiosas clásicas y actuales, pero que ya existían en el pensamiento pretérito de nuestros antepasados. Prestaremos primeramente especial atención a los siguientes elementos. El Abá, conocido en castellano como Casa de la Palabra. La enseñanza tradicional, constituida con consejos y orientaciones de un hombre mayor de la tribu. En tercer lugar, tenemos la tierra como principal recurso sagrado. Y por último, el firmamento como el destino del hombre y su fuente de energía.
En base a estos elementos, mostraremos una visión exegética y objetiva que demuestra la relación de nuestros antepasados con Zami Baga y en las primitivas y arcaicas manifestaciones de su cultura. Las leyes, aquellas que rigen un orden en la familia, en la sociedad y el mundo. Estas leyes en la sociedad de nuestros antepasados eran transmitidas desde el conocimiento tradicional explícito, marcaban el funcionamiento y el respeto de las familias y las tribus basadas en una jerarquía impresionante y regida bajo una moral sólida. Fijémonos que estas leyes pueden ser relacionadas con la revelación del decálogo que recibe Moisés en el monte Sinaí para guiar al pueblo de Israel. Estas leyes han marcado la fe de Israel y marcan también la doctrina de la fe cristiana. Por tanto, todo lo que le pide Dios al pueblo de Israel, nuestros antepasados ya lo tenían como norma ética. Dios en el Antiguo Testamento se identificaba como ley. Esta misma ley ha caracterizado el comportamiento de nuestros antepasados. Es de entonces asegurar que el FAN ha vivido siempre en referencia al designio divino. Las cosas de palabras, lugar en el que se reunían nuestros ancianos para discutir sobre sus vidas y resolver sus problemas en torno a un líder o jefe, es decir, sabio. Las religiones, incluso las más modernas, se han identificado siempre por sus lugares y templos de culto, para orar, ofrecer sacrificios a Dios y presentar al Señor las necesidades de poseen. El templo de Jerusalén, por ejemplo, las casas de palabra en la cultura FAN desempeñan el mismo rol. En ellas se reunían los mayores de la tribu. El objetivo era abordar diferentes temas, proyectar los objetivos y solucionar diversos problemas, invocando a los antepasados, dioses, en especial Zamayamaba. El más grande de todos, el considerado absoluto. Por tanto, lo que para nuestros antepasados era la casa de palabra, Abba, puede simbolizar lo que hoy son las iglesias. En el mismo tenor, el anciano o el sabio representa a los profetas o al actual sacerdote o pastor. Aquel que sabe o ha de saber cómo orientar a su pueblo, hace cumplir la ley, mejora su estilo de vida y crea un vínculo de armonía entre el pueblo y el pueblo con Dios. El firmamento es uno de los elementos de los cuales nos hemos servido para entender la relación de nuestros antepasados con Dios. Entender el firmamento, lo que está detrás de él, sigue siendo un enigma hasta la actualidad. El hombre Fan invocaba a sus antepasados muertos mediante unos ritos y sacrificios, presentándoles las distintas necesidades que les pasaban, creyendo que ellos están en el firmamento observándoles y apoyándoles como hijos suyos. En la actualidad rezamos el Padre Nuestro, señalando que está en el cielo, lugar referencial del hombre Fan cuando convocaba a sus antepasados. Todas esas referencias sufren una ruptura de nivel en la concepción metafísica y la lógica del pensamiento. Este dinamismo fenomenológico hace referencia y apunta a una sola realidad, que es la absoluta, la infinita y la indefinida. Y detrás de estas creencias, el comportamiento está Dios. Mucho se ha dicho sobre la creencia de los ídolos, una nominación que a día de hoy puede incluso ser considerada como concepto erróneo, debido a la mala interpretación y consecuentemente la influencia de otras ideologías. Es importante en el pensamiento del hombre Fan, analizando así su actitud religiosa o su postura frente al misterio. Esta parte está formada por un subjetivismo más sobrio, a merced de la revelación en la historia de la humanidad.
tomando como elementos propios la misma voluntad humana en su método creacionista. Los Fang, como el resto de culturas del mundo, daban culto a uno de sus recursos tradicionales, intentando reorganizarlo desde un orden cronológico. Así pues, tenían un objeto al que consideraban sabio y divino, unas palabras y ritos especiales a los que se dirigían a tal objeto. El holocausto y el agradecimiento infinito se reservaban siempre al final de todo el acontecimiento. Mirando entonces la estructura religiosa actual, nos bastaría solo hacer una pequeña comparación, con el objetivo de aclarar que el hombre de la cultura Fang ha sido desde siempre un hombre religioso. El objeto religioso, la reliquia Fang, es otro elemento que hemos de mencionar y que muchas veces solo suele ser omitido. Eran los restos de aquel que había sido considerado semidios en su cultura, héroe de guerra, sabio en la enseñanza, temido por sus enemigos, credibilidades en la palabra e infalible en todo lo que tratase. Este, al morir, sus descendientes conservaban un miembro de su cuerpo. Podría hacerse, en este caso, el cráneo, que simbolizaba sabiduría. Esto para que se les asista a diario. Las actuales religiones no están lejos de esta connotación. Si nos fijamos que para los musulmanes, Mahoma es el gran líder y mediador de ellos ante Dios. Para los cristianos, Jesús es el Señor y Salvador. En la misma esfera, el hombre Fang tenía como referente sus reliquias. Las actuales religiones ponen de manifiesto el mismo esquema, pero con una diferencia. Los musulmanes se van a la Meca, mejor dicho, para rezar junto a la tumba de su profeta. Los cristianos celebran la Eucaristía en el altar del Señor para hacer memoria actualizada de Él. Y los Fang invocaban de la misma manera a sus antepasados con los ritos tradicionales de su cultura. Todo ese enjambre de ideas e interpretaciones es una clara muestra de la constante búsqueda del hombre para con su creador. En definitiva, la cultura del hombre Fang, a la que pertenecen nuestros antepasados, es inmensamente rica en la tradición y en el saber. No cabe duda de que la influencia del colonialismo y las políticas mal hechas han inhibido todo conocimiento tradicional. Existen muchos elementos en la cultura Fang que, desde una óptica más objetiva, demuestran la existencia y la relación de éste con Dios, cuál es la inteligencia, la voluntad, la libertad y el propio existir. El comportamiento del hombre, sea cual sea su raza, pueblo, tribu o nación, busca la voluntad de Dios. Y el hombre de la cultura Fang, o nuestros antepasados, con sus ritos y atribuciones, no se quedan al margen de esta realidad, porque, al igual que todos, existe y tiene hambre de su creador. Por eso lo buscaban en las reliquias, en la naturaleza, en las ideas y en la vida misma. En 1882, 104 años después de la firma del Tratado de El Pardo, de 1778, llegaban los españoles de nuevo al Golfo de Guinea, ya con intereses de asentarse definitivamente y llevar a cabo el colonialismo en el interior del país. Dichas expediciones traerán consigo a médicos, militares y, sobre todo, a misioneros que desempeñarían el rol de inculcar la educación a la población indígena. Tras la llegada de los misioneros claretianos y concepcionistas, va a zarpar el 12 de febrero de 1886 la firma del decreto de Balaguer, que decretaba el fomento y la expansión de la acción de enseñanza en toda la Guinea colonial, y entraría en vigor el 8 de junio de 1928. En este momento, la enseñanza pública llamada de Preces contaba con escuelas solo en Santa Isabel, Puntambonda, Pitica, Bata y Ebinayo.
momento en el que se levanta la primera iglesia hecha de tablillas en el pueblo de la Brujería, que llevará desde la fecha el nominativo misión, en referencia y consideración a la iglesia y a la presencia de los misioneros destinados a la evangelización y enseñanza. ¿Cómo se identifica la primera iglesia de misión? Antes hemos mencionado el asesinato de Nkwami Bue, hombre piadoso y justo. Por tanto, una vez materializado el asesinato, los hermanos realizaron una autopsia. La autopsia iba a determinar si realmente Nkwami Bue era poseedor de un hechizo enfocado a matar a la gente. Los hermanos creían firmemente que no, pues llamaron a Ngangan, el doctor del pueblo, el cual realizó la autopsia cuyo resultado fue negativo. Nkwami Bue era inocente, el hombre más bueno entre los Ambon de Alum. Por tanto, habían matado a un santo inocente. Finalmente, los Ambon prepararon los actos fúnebres y salió la comitiva para enterrar a Nkwami Bue. Subieron una cuesta sobre el río Bisu y llegaron a la cima atravesando la aldea de los Yembam y quedando de un tirón al noroeste. La aldea de los Ntumebon y el noreste de los Esaón enterraron el cuerpo sin vida de Nkwami Bue en aquella llanura. En el entierro vinieron los habitantes de 3 zonas tribales y cavaron una tumba en el suelo firme, en el lugar indicado por el jefe de la tribu Ambon, en consenso con el jefe Yembam, y enterraron al buen santo hombre. Este entierro fue el punto de inflexión y el germen en torno al cual se iba a fundar el famoso pueblo concentrado del actual San José. Desde este momento, las 4 vías Estado empezaron un acercamiento afectivo con una clara posibilidad de unificarse cuando fuese posible. Poco a poco el nombre Mbo, como atributo que achacaban a Nkwami Bue, fue forjando el topónimo para todo el territorio de las 4 vías de Alum, Yembam, Mebon y Esaón. Desde entonces, el nombre Mbo pasó a ser el territorio que abarcaba las 4 aldeas. En torno al año 1924, durante el tiempo colonial, los misioneros claretianos llegaron al interior continental, realizando expediciones a fin de encontrar un lugar adecuado para fundar la misión más grande del interior continental. Los misioneros llevaban 2 nombres propuestos por el gobierno colonial de Río Muni: Miserga y Misenebú. Miserga era una selva virgen, en la que operaban unas empresas madereras españolas en el bosque tropical, entre Cogo y Ebinayón. Había mucha población allá, constituida por los empleados de las empresas y sus esposas e hijos. Miserga parecía un lugar ideal para plantar la misión, pero el perfil de los habitantes era inestable. Misenebú, por su parte, era un barrio de la ciudad de Ebinayón, en donde se había emplazado el cuartel de la Guardia Colonial y junto con el campamento una escuela pública, a 5 kilómetros de Mbo. Pero el barrio de Misenebú era muy accidentado. Ninguno de los emplazamientos había convencido a los misioneros. Unos meses después, una nueva expedición misionera llegó hasta las pequeñas aldeas que conformaban el pueblo de Mbo. Una vez ahí, vieron la bella explanada de la colina de Bisú, situada entre las demarcaciones de las 4 vías estados arriba mencionados, y fue pues el lugar elegido para construir la iglesia. Los misioneros hicieron los sondeos y donde calculaban que había que construirse la iglesia era justo sobre la tumba del Nkwami Bue en el año 1930. Así fue construida la primera capilla de la misión San José, que fue inaugurada en el año 1933, fecha en la que el pueblo formado por 4 vías dejará de llamarse Mbo a convertirse en la misión San José. La iglesia fue erigida bajo el patronato de San José, pero pronto cambiaba el nombre Mbo, una vez que los misioneros conocieron que Mbo significaba brujería o brujo. El poblado se llamó primero San José del Bosque,
Más tarde, y con toda la globalización, se puso definitivamente el nombre de San José por la vinculación de este pueblo con los misioneros. La primera iglesia era un edificio toda hecha con material típico del país. Era el edificio más grande y alto de toda la villa, como símbolo de la presencia de la fe católica en aquellos territorios. Con el emplazamiento de la iglesia se acortaron las distancias que separan a las diferentes aldeas. Poco a poco se fueron concentrando en torno a la iglesia. La iglesia anteriormente era construida de materiales de país, de nipas arriba y nipas en las paredes. Le vino la idea de que esto se cambie, que la iglesia sea construida por materiales permanentes, que es cemento. Empezó a excavar los hoyos, después de los hoyos ya subían los pilares. ¿Y qué pasa? Le cambian del destino, la iglesia se queda en la altura de solamente pilares, sin haber puesto la viga ni nada. Le cambian. Después que le cambian, y llega el padre Antonio Albaunza, que también fue un claretiano, siguió con la obra. Y después de ahí vino hermano Campos, desde Niefan, que también era un misionero, un hermano, que era carpintero y albañil. Hicieron la viga, cerraron las maderas, empezaron a preparar el tejado y cubrirla con chapas. Continuaba la gente, y ya después de poner el piso bruto, la iglesia con pared vacía, se entraban ahí dentro a hacer las oraciones, porque ya habían sacado el Santísimo Sacramento de la antigua capilla y la pusieron en la nueva capilla esta. Después de mucho tiempo, ¿qué pasa? Continuaron la gente haciendo la aportación de cristiandad, compraron bloques, otros que sacaban arena en los ríos, cogían los albañiles, subían las paredes, pero pagados por la caja de la misión. Terminaron a subir las paredes, la iglesia quedó así confeccionada, revocándola, no se quedó acabada. Los padres misioneros abrieron una escuela con un internado de niños donde se formaban para ser buenos padres de familia. También les instruían en diferentes habilidades para la administración estatal colonial. Junto a la iglesia construyeron la casa parroquial, dejando un terreno abierto al frente, que tarde se convertiría en un estadio de fútbol de todas las categorías juveniles. Con la llegada de las misioneras carmelitas en 1944, se abrió también un internado para niñas con un proyecto de formación cara a su vida matrimonial. En 1964, los territorios españoles del Golfo de Guinea accedieron a la autonomía, con un catequista electo a la presidencia, excelentísimo señor don Bonifacio Ondueku. Ondueku, nacido en Apurenam, hoy conocido como Mbe Milagrosa, a 8 kilómetros de la ciudad de Guinea, pero su madre era de San José, de la tribu Tun, una de las tribus fundadoras del pueblo. Fue catequista de la iglesia de su pueblo y posteriormente en la iglesia de Misión San José. Durante su juventud ejerció como maestro en la escuela primaria de Misión San José, con gran erudición y profunda piedad cristiana. Ondueku se convirtió en político tras presentar su candidatura a la presidencia de la Guinea Española. Tras las declaraciones de la autonomía, a través de un referéndum que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1963, resultó vencedor don Bonifacio y fue condecorado con la Gran Orden de Santa Isabel la Católica en la Embajada de España por Manuel Fraga. Se convirtió en presidente del gobierno autonómico. Pues durante su mandato, Ondueku implementó, entre otros de sus planes, un sistema de unificación de aldeas, villas-estados, en pueblos concentrados y
el poblado de Misión San José experimentó la afluencia de diversas villas-estados de los alrededores que se unieron a él con presta disponibilidad. Pues San José era un lugar codificado por cualquier familia para residir. La ley del presidente iba como anillo al dedo para las aldeas vecinas. Desde entonces, no ha parado de crecer el pueblo concentrado, que hoy es ciudad de San José. Actualmente está constituido por 4 barrios fundamentales: Enviga, Abomete, Uncumedon y Ecumatón. Son alrededor de 24 tribus que conviven, pero el espíritu, la ciencia, el conocimiento permanecen. Cuando definamos con total esmero el territorismo histórico, auguramos que el efecto característico de la provincia de Centro-Sur ha sido siempre una referencia de esta provincia como centro de sabiduría, y San José formará desde esta prisma de conocimiento el epicentro nominal de aquella virtud y la cocina en la que se ha hecho de la sabiduría un verdadero arte. El internado de la misión de San José se convertirá en la principal atracción de este poblado en el sector de educación. Cimienta aquí una etapa en el marco intelectual, ya no de una sola provincia de historia determinado, sino del ámbito nacional, del cual saldrá una generación pionera de la independencia. Estos mismos ocasionarán la firma y la administración de la Primera República y florecerá de relieve el espíritu misionero, reuniendo a un contingente de presbíteros mayoritariamente procedentes de Ebinayon y en particular de Misión San José. Esta actividad intelectual conocerá un sólido respaldo con la llegada de las monjas de la consagración de las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ellas han formado a cientos de generaciones y han contribuido armónicamente en la evolución y el desarrollo del pueblo y son a día de hoy, y junto a la asignación de la sede de la nueva diócesis, el legado más precioso que atesoraremos y el icono intelectual del pueblo y su característica como pueblo sabio. La Santa Sede decidió igualmente que la sede episcopal de la diócesis de Ebinayon se fijara en Misión San José. Tanto es así que el lugar donde se construyó la primera iglesia y que se había convertido en la misión principal del interior del continente ecuatoriano es hoy en día la Catedral del Obispado del Centro-Sur, sobre la tumba de Nkwamibwe. Por tanto, el primer obispo de esta joven diócesis, Monseñor Calixto Osono Abaga Obono, tiene su sede episcopal en San José. Soñamos con una diócesis un poco mejor, no en comparación de otras. Pero sueño que aquí esa diócesis puede ser el foco de muchas cosas. En todo. El pueblo de San José no es solo un conjunto de casas y calles, sino el corazón palpitante de una región, el eje invisible que sostiene la vida y las relaciones entre comunidades vecinas. Cada pueblo, con su gente, costumbres y tradiciones, se convierte en una pieza fundamental que inspira, apoya y enriquece a quienes viven a su alrededor. La importancia del pueblo de San José para sus vecinos no se mide solo en la geografía, sino en el impacto profundo que ejerce sobre la vida diaria. Ha sido siempre un refugio donde se comparten historias, donde el mercado mensual se convierte en el punto de encuentro y abastecimiento para aldeas cercanas. Es la escuela donde se han formado generaciones que han cuidado y cuidarán y embellecerán la región entera. Es también el lugar de fiestas, celebraciones, uniendo corazones más allá de límites imaginarios, donde la música, los colores y las risas contagian a los visitantes y fortifican la identidad colectiva. San José es el vecino generoso que abre las puertas a quien lo necesita.
ya sea hospitalidad, comercio o amistad. Cuando surgen dificultades, su gente se levanta como un ejemplo de solidaridad, inspirando a los pueblos cercanos a caminar juntos como una familia que supera retos unidos. Además, la riqueza cultural y patrimonial de este pueblo se convierte en el orgullo común de la región. Sus tradiciones, su manera única de ver la vida son enseñanzas que cruzan fronteras y que otros pueblos adoptan y celebran, creando un legado que perdura en el tiempo. En definitiva, un pueblo no solo existe por sí mismo, sino que vive y late para sus vecinos. San José, en este contexto, ha sido en varias ocasiones el faro de esperanza, la raíz que nutre, el hogar para quienes lo rodean. Su valor radica en su capacidad para unir, inspirar y elevar a todos aquellos que tienen el privilegio de convivir en su cercanía. Es un verdadero tesoro que merece ser reconocido y celebrado como un regalo para toda la región. Resaltemos además el importante papel que ha desempeñado la cultura musical procedente de este pueblo. Este espíritu artístico ha sido también, sin duda, uno de sus tesoros más valiosos. Es el latido de su corazón y la voz que narra sus alegrías, penas y sueños a través del tiempo. Las melodías nacidas en sus calles llevan consigo la esencia de generaciones enteras, transformando lo cotidiano en arte y lo ordinario en algo sublime. El talento especial que nace de este pueblo en el sentido artístico es un don innato que fluye como un río en sus gentes, desde el sonido de los instrumentos, las voces que entonan canciones llenas de pasión y significado. La música es una expresión natural de su ser. Los jóvenes encuentran en la música y en el arte una forma de comunicarse, de contarse entre sí y de mantener viva la herencia de sus ancestros. Este talento no solo radica en la ejecución de melodías, sino también en la capacidad de crear piezas únicas que cuentan historias, evocan emociones y trascienden fronteras. Las notas de sus canciones son un puente invisible que conecta a las personas, uniendo no solo a quienes comparten el mismo sueño, sino también a quienes llegan de lejos en busca de experiencias auténticas. La música de este pueblo es la herencia viva que no conoce de fronteras ni tiempos, inspirando a los pueblos vecinos, dejando una marca imborrable en todos los que tienen el privilegio de escucharlos. Antes he mencionado la vinculación de la vida de don Bonifacio Onredu con la política, la cual le llevó a convertirse en el primer presidente autonómico de la Guinea española. Más tarde, en 1968, España concedía la independencia a Guinea Ecuatorial firmada el 12 de octubre del mismo año. ¿Cuál será la influencia de don Bonifacio Onredu en este engranaje político y las posteriores consecuencias que afectarán al pueblo de San José? Bonifacio Onredu fue una de las figuras claves en el movimiento político de Guinea Ecuatorial durante su transición hacia la independencia. Fue un político destacado, líder del Partido Ideal Popular de Guinea Ecuatorial, que jugó un papel importante en los debates sobre la independencia. Aunque su vida terminó de manera trágica, nació en 1922 en la Curren Namzomo, Milagrosa actual, en la región continental de Río Muni, perteneciente a la etnia Fan, el grupo mayoritario en Guinea Ecuatorial. Fue educado bajo el sistema colonial español, lo que le permitió acceder a estudios y ocupar posiciones en la administración colonial. Al igual que muchos líderes africanos de su tiempo, se destacó por su capacidad para articular las demandas de autonomía política y por su carisma como líder. Onredu fue un actor clave en las discusiones que llevaron a la independencia de Guinea Ecuatorial, representando las demandas de su región y comunidades en las negociaciones con España. El IPG fue el partido político liderado por Bonifacio Onredu
y se destacó como una de las fuerzas principales en el panorama político del país en los años previos a la independencia. Llevaba como logo un Nkwa en Fang. El IPG defendía una línea nacionalista moderada, buscando la independencia de Guinea Ecuatorial, pero dentro de un marco de negociación con España. En contraste con otros partidos, el IPG proponía una transición ordenada, con un enfoque en mantener la estabilidad social y política tras la independencia. Tenía su principal respaldo en la región continental de Río Muni, especialmente entre la etnia Fang, que veía en Ondwelu a un líder representativo. Sin embargo, su influencia no era tan fuerte en la isla de Bioko, donde otros partidos como el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, Monalige y la Unión Bubi tenían mayor peso. Durante el periodo previo a la independencia, el IPG competía con otros partidos por el liderazgo del movimiento nacionalista, enfrentándose a figuras como Francisco Macías Nguema del Monalige y representantes de la población Bubi en Bioko. Las tensiones étnicas entre los Fang y los Bubis complicaron las alianzas entre partidos y contribuyeron a la fragmentación del panorama político. Bonifacio Ondo Eru fue una figura destacada en las conferencias constitucionales organizadas por España en 1967 y 1968 para definir el futuro de Guinea Ecuatorial. En las elecciones previas a la independencia, su partido, el IPG, tuvo un respaldo considerable, pero no logró superar la popularidad de Francisco Macías Nguema y su partido, el Monalige. Tras la proclamación de la independencia en octubre de 1968, Francisco Macías Nguema fue elegido como el primer presidente de Guinea Ecuatorial. Bonifacio Ondwelu, quien había competido contra Macías, fue nombrado miembro del primer gobierno de la República. Sin embargo, su relación con Macías se deterioró rápidamente debido a las tensiones políticas y rivalidades personales. En 1969, Bonifacio Ondwelu fue acusado de conspirar contra el gobierno de Macías, en un contexto donde las purgas políticas y la represión eran frecuentes. Esta acusación y su futura reacción del gobierno de la Primera República incluirá la exclusión total del lugar de procedencia de don Bonifacio. Por tanto, Macías, al considerarlo traidor, incluyó también a todos los habitantes de la provincia de la procedencia de este, y sobre todo de su pueblo natal, cual es Misión San José. Se sirvieron del logo que representaba el partido de don Bonifacio Ondo para designar a los habitantes del centro-sur y en concreto de San José como traidores. Por tanto, el apelativo Nkwa en Guinea Ecuatorial se designa a los habitantes de Binayon, considerados traidores o los eternos opositores de los gobiernos de Ouelensas y que hasta las tempranas manifestaciones se han mantenido. Nkwa, por tanto, significa opositor, y esta palabra, que parece insignificante, ha mantenido al margen al pueblo de San José en la historia postcolonial. Y aunque la gente insista en querer decir y mostrar lo contrario para agrandar a un contingente, la realidad es totalmente distinta, y esto último se vive en el trato social y personal. Los méritos de San José tras el fallecimiento de don Bonifacio Ondwelu no han sido méritos políticos, que se diga la verdad, sino la misma historia de este pueblo. Su religiosidad y su influencia en el marco intelectual y reivindicativo a la hora de denunciar las injusticias lo han mantenido siempre como esencia de un pueblo lleno de valores. Don Bonifacio Ondwelu murió en circunstancias sospechosas en 1969 y se cree que fue asesinado bajo órdenes del régimen de Macías. Su muerte marcó el inicio de un periodo de violencia política en Guinea Ecuatorial. Aunque el IPG dejó de existir como fuerza política tras la consolidación del poder de Macías, su legado sigue siendo importante en la historia de Guinea Ecuatorial. Y nosotros, en San José, seguimos honrando con orgullo su memoria.
La unanimidad y el entendimiento construyen un pueblo. Esta frase expresa una idea fundamental sobre la importancia de la cohesión social y la unidad para el desarrollo de una sociedad próspera. Ampliémosla analizando cada concepto y su impacto en la construcción de un pueblo. La unanimidad y la fuerza de un objetivo común implican un acuerdo general entre las personas en torno a metas o valores fundamentales. No necesariamente significa que todos piensen igual en cada detalle, sino que las diferencias no impiden la colaboración en lo esencial. Las comunidades suelen estar formadas por personas con intereses culturales y perspectivas diferentes. Sin embargo, la unanimidad se logra cuando existe un consenso básico sobre lo que es mejor para el colectivo. Por ejemplo, paz, bienestar, justicia, educación. Esto permite superar divisiones internas y trabajar en un objetivo mayor. Cuando un pueblo está fragmentado por divisiones ideológicas, etnias o políticas, el progreso puede verse paralizado. La unanimidad establece una base sólida sobre resolver desacuerdos pacíficamente y priorizar las necesidades colectivas sobre las diferencias individuales. Un pueblo unido es más resiliente frente a crisis externas. La unanimidad ayuda a crear una identidad común, un sentido de pertenencia y orgullo compartido. Un pueblo no se construye solo con infraestructura física, sino con lazos sociales y valores compartidos que le den cohesión. En ese sentido, la unanimidad y el entendimiento son pilares fundamentales y se fortalecen con el entendimiento mutuo, ya que este último permite a las personas ver más allá de sus intereses individuales. Sin entendimiento, la unanimidad puede ser superficial y frágil, y sin ella, en lo esencial, el entendimiento pierde dirección. Cuando un pueblo es capaz de combinar unanimidad en sus metas esenciales y entendimiento para gestionar diferencias, se crean condiciones para un desarrollo sostenible. Un pueblo sólido se construye cuando cultiva el entendimiento necesario para gestionar sus diferencias. La combinación de ambos valores permite enfrentar desafíos comunes, construir una identidad colectiva y avanzar hacia un futuro más próspero y armonioso. Sin unanimidad no hay dirección, sin entendimiento no hay cooperación. Empédocles de Agrigento puso de manifiesto que el origen del universo lo formaban 4 elementos imprescindibles: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estos elementos solo pueden estar unidos si están en completa armonía que garantiza un equilibrio al universo. Pero si en alguno de ellos entrase el odio o la discordia, se formaría un caos. Si aplicamos el principio de Empédocles en el lenguaje secular y ciñéndolo en nuestro contexto, sustituiríamos el universo de Empédocles con el pueblo de San José y sus 4 elementos con los 4 varios que lo forman: Enviga, Abongete, Ncumelón y Ecumatón. Por tanto, cuando apartamos o marginamos a uno de estos varios por odio, por discordia, por envidia, por egoísmo o todas nuestras necedades, el pueblo pierde su esencia y se forma un caos generalizado como el que en la actualidad estamos siendo partícipes. Pero si conciliamos la armonía, la unidad, la solidaridad, el compromiso y el amor, se convertiría en un pueblo santo y sabio, en un pueblo de hermanos, en un pueblo solidario. Se convertiría definitivamente en un pueblo de Dios. Hemos de esforzarnos en hacer el bien y seguir construyendo la historia de nuestro pueblo y su grandeza con la mirada más humana en el hermano y la solidaridad con él. Como Cristo lo es con la Iglesia, nosotros podemos serlo con nuestros hermanos y nuestro pueblo.
A San José Muanemu Mayeboya Sevene bia girane Ibanga na fobo jome bo